Bienvenidos, amables televidentes, a Congreso y Sociedad, programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. Fue la primera directora de Asuntos Religiosos del país, hija de una líder religiosa que descolló hace algunos años dentro del partido político Movimiento Unión Cristiana. Es abogada de la Universidad del Rosario y especialista en Derecho Ambiental. Impulsora de la primera política pública de libertad religiosa en Colombia y la inclusión de este tema en el Plan Nacional de Desarrollo. Bienvenida a Congreso y Sociedad, doctora Lorena Ríos Cuéllar. Bueno, un saludo muy especial para ti, Néstor, para todos los que están viendo este espacio. Feliz de estar acá y compartir con ustedes. Querida Lorena, desde el comienzo de la República, Colombia fue un Estado no confesional o laico. Cuéntanos esa historia, ¿cómo se ha dado ese proceso? Bueno, en la Constitución anterior, la de 1886, Colombia era un Estado religioso, confesional. Recuerden que se consagraba al Sagrado Corazón de Jesús, la República de Colombia, y había una iglesia que era reconocida por los poderes del Estado, la rama ejecutiva, legislativa y judicial. En los 90, cuando se da todo el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente, se dan unos cambios que son sustanciales. La libertad religiosa y de cultos entra a ser parte de los derechos fundamentales de primera generación en la Carta Política del 91, y ya en el preámbulo se invoca la protección de Dios, como llamémoslo expresión del poder soberano, y ya empieza a hablarse de las iglesias y la igualdad de las iglesias en Colombia, y ya pasa de ser un Estado confesional a un Estado aconfesional, es decir, un Estado que no niega a quien quiera creer o no creer, pero que también es cooperante con las mismas relaciones que sostiene con las diferentes iglesias del país en materia de libertad religiosa. Posteriormente, ¿cómo se convierte en una política pública este enunciado de la Constitución? Bueno, en Colombia ha habido un tránsito legal, un desarrollo legal frente a la libertad religiosa. Inicialmente el artículo 19 de la Carta Política, que determina la garantía de la libertad religiosa de cultos en Colombia. Luego se reglamenta este derecho fundamental con una ley estatutaria, que es la Ley 133 del año 94, y en el año 2014 yo empecé como asesora de despacho del ministro del Interior de la época, Juan Fernando Cristo, a movilizar y a volver una realidad los objetivos del Ministerio del Interior, que era desarrollar planes, programas, proyectos y políticas públicas frente a la libertad de profesar una religión de manera individual o colectiva. Entonces ahí empezamos a incluir dentro de la agenda del Estado la necesidad de crear política pública de libertad religiosa para que se garantizara este derecho a nivel tanto nacional como local o regional. Y de allí que empezamos a tocar el plan de desarrollo, incluir la libertad religiosa por primera vez en la historia en un plan de desarrollo y empezar toda la construcción de líneas de acción para garantizar la libertad religiosa a todo ciudadano que creyera en Colombia. ¿Participaron en ese proceso que usted lideró todas las confesiones religiosas? Sí, estuvieron, y fue interesante porque cuando yo llego al Ministerio del Interior, el Ministerio solo tenía una función de registro de personerías jurídicas, es decir, reconocía personería a los colectivos religiosos. Aquí permitió fomentar un diálogo interreligioso muy interesante que nos permitió conocer que en Colombia tenemos la Iglesia Católica, que es la mayoritaria, tenemos las comunidades cristianas de corte histórico protestante y las evangélicas, que son las pentecostales y las carismáticas, tenemos comunidades judías, comunidades musulmanas, comunidades budistas, comunidades bahá'í, hay krishnas, hay una pluralidad religiosa hermosa en el país, y con ellos empezamos un acercamiento y empezamos a escucharles, porque las políticas públicas son respuesta al ejercicio de la libertad religiosa, o cuando la libertad religiosa no es reconocida o el derecho no es reconocido de manera idónea por la autoridad, en ese caso, pues el gobierno en los diferentes niveles. Y empezamos un ejercicio tan lindo. Yo a mí me cambia el mundo cuando los paradigmas se me rompen, cuando llego al Ministerio del Interior y empiezo mesas de diálogo con todos ellos. Y pude conocer todos los programas sociales que están haciendo, educativos, culturales, todo lo que venían haciendo en Colombia por años en favor de las comunidades. Y ahí empezamos todo el ejercicio. ¿Usted está convencido de que son las iglesias cristianas un motor de transformación social? Bueno, mira que el ejercicio en el Ministerio del Interior nos permitió pasar de pensar solo en iglesia a sector religioso. Es decir, el sector religioso son las iglesias y sus acompañantes o sus componentes, como las fundaciones, los colegios, todo lo que vienen haciendo transformando comunidades. Yo sí creo el gran papel transformador que tiene el sector religioso en las comunidades donde está, porque yo fui testiga de cómo ayudaban ellos a reducir problemas de violencia intrafamiliar, cómo ayudaban a reducir también problemas de drogadicción con los niños, cómo ayudaban a cambiar
llamémoslo, los proyectos de vida de mujeres cabeza de hogar, hombres maltratados, mujeres maltratadas, venezolanos, ayuda humanitaria, desplazados, los vi trabajando allí dentro de las comunidades, ayudando a transformar su contexto y también ayudándoles a tener una esperanza de vida. Entonces sí creo que son claves en la transformación social de Colombia. ¿Y no cree usted que como gestores sociales y actores sociales podrían ser muy importante la participación de estas iglesias en el momento crítico que vive el país de una gran explosión social? Pues mira, Néstor, las comunidades religiosas son claves en este momento. Incluso el presidente Iván Duque convocó a una Mesa Nacional de Asuntos Religiosos que creamos con ocasión de la política pública y yo recuerdo que yo tuve la oportunidad de asesorarles y les decía, aprovechen el acuerdo que hizo el presidente Iván Duque con la Federación Nacional de Departamentos en el punto 2, que era promover diálogos sociales regionales para convocar a los jóvenes, convocar a los comerciantes, bueno, a todos los actores y sectores que estaban allí, y les decía, ustedes son claves como mediadores porque primero ustedes son gestores y promotores de la reconciliación, ustedes son promotores de paz, por lo tanto, que ustedes participen con los diferentes gobernadores, con los alcaldes, en esa problemática que está en territorio, ayudando a mediar, es extraordinario y es una oportunidad valiosa para poder reconocer ese papel fundamental que juegan en esas dinámicas sociales. Y ellos son mediadores por excelencia. Ojalá les convoquen. Yo nomás he visto 2 escenarios territoriales que los han convocado, el resto se han perdido unos mediadores estratégicos que les ayudarían mucho a solucionar estas problemáticas sociales que se están dando en el país. ¿No cree usted que la falta de voluntad política para implementar los acuerdos de paz es uno de los factores para que se haya llegado a este punto casi que de no retorno a esta explosión social que estamos viviendo? Bueno, aquí hay que tener en cuenta varios temas. Nosotros venimos de una violencia de muchos años, todos nacimos en un país en violencia, el narcotráfico permeó, los sistemas de gobierno, cada sistema de gobierno manifestaba una solución a los procesos. La implementación de uno de los acuerdos, en la manera como se preveía, puede ser un detonante, pero creo que también aquí hay unas raíces de problemáticas estructurales que debemos abordar de fondo, más allá de los procesos, más allá del proceso de paz. Hay unas problemáticas estructurales que siempre han estado. Yo creo que aquí el diálogo con las bases sociales, que era lo que me preguntaban, bueno, ¿tú cómo ves el tema de la reforma tributaria y la reforma a la salud? Yo les decía, el éxito estaría si se sientan con las bases sociales a escuchar y a buscar soluciones construidas con ellas. Creo que esa es una oportunidad de poder, lo que está demostrando todo lo que estamos viendo en este momento es la necesidad de poder escuchar las bases, de como gobierno, bueno, las instituciones gubernamentales de estar en las bases, trabajando las soluciones, construyendo soluciones, y también que las bases sociales entiendan que vale la pena en una oportunidad dejar los guantes a un lado y poder construir de manera conjunta ambas partes. Creo que ayer el Ministerio de la Reconciliación, que es de la fe que yo profeso una fe cristiana, yo sí creo que ese Ministerio de Reconciliación y el poder mediar y encontrar soluciones justas son puntos que permiten llegar a soluciones. Ya las discusiones, yo es que si me meto en la discusión de la paja o no, es que estamos en un lado o otro, no. Yo creo que se lograron consensos importantes en Colombia, se logró llegar a poner fin a tanta guerra o tantas situaciones de guerra. Faltan muchos temas por implementar, pero también hay una necesidad puntual que las bases, nosotros como ciudadanos colombianos también entendamos que también es un problema que tenemos que construir todos juntos. No que otros me construyan y me den la solución, sino todos participar en esa construcción y en esa decisión conjunta. Lorena Ríos Cuellar es directora de la Dirección de Asuntos Religiosos. De la Dirección de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior, aquí en Congreso y Sociedad. Vamos a algunos mensajes institucionales y ya regresamos. Antes de agregar productos a tu carrito de compras, hay 3 recomendaciones que debes tener en cuenta. Revisa que los empaques y etiquetas de los productos que consumes no se encuentren en mal estado, rotos, rasgados, maltratados o sobrepuestos. Si un producto te ofrece una cura milagrosa, lo más probable es que sea fraudulento y ponga en riesgo tu salud. Antes de consumir o usar un producto, verifica que cuente con autorización del INVIMA para su comercialización en el país. Así se respalda la calidad de los alimentos, bebidas, medicamentos, cosméticos, productos de aseo doméstico y dispositivos médicos. Recuerda seguir estas recomendaciones. Toma una sana decisión. Un mensaje del INVIMA. Mi señora, vea, si en su casa se le alborotaron las plagas, no se preocupe, le tengo el producto perfecto, el Matabichos 2020.
es tan bueno que le controla todos los problemas que usted tenga. Cuando usted termine con esos bichos, eche el frasco a la caneca y el problema habrá terminado para siempre. No cometas más errores al usar plaguicidas de uso doméstico. Elige bien, cómpralo en sitios de confianza y verifica que cuente con registro sanitario INVIMA. Usa bien, lee la etiqueta y sigue las instrucciones de uso. Y devuelve también. Si se terminó o venció, lleva el envase a puntos de recolección de Cierra el Ciclo. Estos son los 30 delincuentes más buscados en Colombia y el mundo por reclutamiento y utilización de niños y jóvenes en actividades criminales, y usted nos ayudará a dar con su paradero. Ayúdenos a capturar a del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, Giovannis de Jesús Ávila, alias Chiquito Malo, Wilmer Antonio Giraldo, alias Siopas, de Narcotalia, Luciano Marín, alias Iván Márquez, Seuxis Hernández, alias Jesús Santrich, de los Caparros, Robinson Gil, alias Flechas, de las disidencias de las FARC, Néstor Vera Fernández, alias Iván Mordisco, Miguel Botache Santanilla, alias Gentil Duarte. Son 30 criminales que arrebatan los sueños, la educación y el futuro a miles de jóvenes colombianos. Llame a la línea 323-275-7007 y denuncie. Se garantiza absoluta reserva. Su información salva vidas. De nuevo en Congreso y Sociedad con el tema de la religiosidad en Colombia y la doctora Lorena Ríos Cuellar. Doctora, alcanzada la libertad religiosa, ¿cuáles son los logros que bajo esta política han tenido las comunidades religiosas? Bueno, desde el año 2014, cuando empieza a colocarse en la agenda del Ministerio del Interior, que es la única entidad administrativa del Estado que tiene la responsabilidad de ser ente rector en materia de libertad religiosa, lo primero que hicimos fue, o lo primero que se hizo en su momento cuando fui directora, era lograr que en el Plan Nacional de Desarrollo tanto las bases empezaran a entender la necesidad de fortalecer las comunidades religiosas como gestoras de reconciliación y como también transformadoras de los contextos sociales. Eso fue el primer logro en el año 2014, cuando se estaba construyendo el Plan Nacional de Desarrollo, dejar por primera vez en la historia que estas entidades fueran fortalecidas y que acompañaran a la construcción del tejido social, y en ese momento estábamos en pleno proceso de construcción de paz como gestoras de paz idóneas. Después surge otro decreto, un decreto nacional en el año 2015, que fue el 1535, con lo cual los trámites de las personerías jurídicas, sobre todo los certificados de representación legal, antes eran escritos, la gente pagaba 5.000 pesos en el Banco Agrario, los que vivían en Amazonas duraban 5 meses para que le llegara su hojita, lo volvimos gratuitos y online. Eso fue un premio mundial, ganamos un premio en Londres y todo por haber sacado en línea de transparencia este tema y empezar a modernizar un trámite tan importante para el país. Cuando se crea la política pública, cuando se adopta la política pública, se dejaron 3 ejes fundamentales. Uno que tiene que ver con la libertad religiosa y todo lo que tiene sus ámbitos alrededor, cómo participar, cuál es la legislación que le aplica, cómo movilizar que en los departamentos de Colombia el tema también esté en las agendas regionales y locales, cómo convocar para que participen estos líderes, estas comunidades como gestores y actores sociales para soluciones, llamémoslos estratégicas de sus entornos, cómo modificar la ley, cómo hay unos aspectos que requieren que desde el Congreso de la República se dé un vuelco también y se complemente lo que hay en materia de libertad religiosa. Un segundo eje que es una línea que está de la mano con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, de movilizar a estas comunidades, estos líderes como gestores de paz y cómo promueven la reconciliación y cómo no solo han sido víctimas del conflicto y se tiene que visibilizar esa victimización del conflicto, sino también son aliados estratégicos a la hora de generar convivencia y reconciliación en los territorios. Y un tercer eje, la cooperación interreligiosa e internacional, en donde se evidencia que en materia de libertad religiosa se está acompañando temas de objetivos de desarrollo sostenible, se están acompañando dinámicas globales, y eso incluso nosotros fuimos el primer país, llamémoslo anfitrión del primer Foro Hemisférico de Libertad Religiosa, porque el gobierno de Colombia desde el año pasado hace parte de la Gran Alianza Internacional de Libertad Religiosa como parte de la política exterior, y Colombia es un ejemplo, nuestra política pública es un ejemplo en América Latina, en donde se visibiliza y fortalece a la Iglesia como un actor social y donde se tiene una política de libertad religiosa específicamente para libertad religiosa y no subsumida a una política general de derechos humanos. Es de verdad, hay un salto cuántico
desde las últimas reglamentaciones que hubo en el año 1998 frente a la libertad religiosa, a hoy que ya se cuentan con 7 decretos nacionales que ya llevan otros temas y pues un reto muy grande, tanto al Ministerio del Interior como ente promotor de la libertad religiosa y garante del tema como línea rectora, y a las comunidades religiosas como el sector, llamemos beneficiario de estas políticas públicas y estas acciones, de poder mostrar con altura, participar con altura, conectarse con altura, promover con altura, y lo vimos con el tema de la ayuda humanitaria y todo lo que se vivió con la pandemia, se ha vivido con la pandemia, que los líderes religiosos podían circular para prestar ayuda humanitaria, social y psicoespiritual. Y el acompañamiento que dieron las comunidades religiosas, ellas mismas, no con recursos del Estado, ellas mismas, ayudó a solventar muchas problemáticas complicadas en territorio. Entonces hay una oportunidad muy valiosa y creo que estamos viviendo un momento muy especial frente a la libertad religiosa, importante allí, que las instituciones lo conozcan, que la ciudadanía en general conozca, que también tampoco son excesos ni se extralimiten los temas, pero que hay un actor social clave y que el sector lo comprenda, las comunidades religiosas comprendan que son claves para acompañar y por lo menos ahora no les dé temor de decir, señores alcaldes y gobernadores, estamos aquí para ser mediadores, déjenos ser mediadores, acompañar a la generación de decisiones que permitan levantar todos estos paros y todas estas situaciones que estamos viviendo. ¿Cuál ha sido el aporte de las iglesias cristianas a la legislación colombiana? Bueno, los dos primeros, pues, el solo hecho de haberse converger en la constituyente permitió, junto pues, con otras minorías, permitió que se estableciera el artículo 18 y 19, el 18 con la objeción de conciencia y 19 frente a la libertad religiosa y de cultos en Colombia, con la inclusión incluso del preámbulo de la invocación de Dios. La ley estatutaria 133 del 94, que tiene 9 decretos reglamentarios que ahora están compilados en el decreto 1066 de 2015, pero que hablaban cómo se generan las personerías jurídicas, cuáles son las entidades que participan, el único convenio que tenemos de derecho público entre el Estado colombiano y las entidades religiosas de corte cristiano en ese momento, y ahora que tenemos no solo las políticas públicas, tener una dirección de asuntos religiosos, tener redes académicas para la formación en temas de libertad religiosa y el primer banco de iniciativas interreligiosas para financiar programas sociales que ya vienen en curso, no solo sociales, programas culturales, sociales, educativos que vienen en curso y en los cuales se está transformando comunidad en los territorios. Niños, jóvenes, mujeres cabeza de hogar, hombres cabeza de hogar, adulto mayor, migrantes, desmovilizados, desplazados, hacen parte de programas y de espacios en donde se está enseñando, se les está fomentando a tener una ciudadanía integral. ¿Cuál es el papel de las juventudes en los escenarios religiosos? Bueno, hay un reto grande que tenemos con los jóvenes, porque en el caso mío, por ejemplo, en esto te cuento que yo hago parte, yo me siento como una generación sándwich, tuve la oportunidad de vivir todo lo que fueron los pioneros, los que impulsaron la libertad religiosa a partir de la constituyente, porque viví de manera indirecta o directa con mi mamá toda esa plataforma ideológica, los sueños que habían, pero yo tengo una responsabilidad por lo menos de poder orientar en lo que me permitan a la nueva generación, porque desafortunadamente muchos de los jóvenes de nuestras comunidades todavía no comprenden el desarrollo de lo que está pasando hoy en el país, las políticas públicas que tienen. Por ejemplo, he estado en espacios donde pudimos dialogar sobre la protesta social, muchas veces no se conoce muy bien, no se conocen las definiciones y el por qué constitucionalmente se genera o se garantiza una protesta social y hasta dónde va, cuál es la barrera invisible entre la protesta pacífica y las vías de hecho. Hay una necesidad pedagógica muy importante con los jóvenes, además que tenemos una juventud religiosa muy preparada. Es decir, en mi época, para poder tener una especialización y maestría eran años. Ahora, en 9º semestre ya tienen especialización y maestría. Y con los jóvenes hay una, por lo menos en mi caso, una responsabilidad muy grande de convocarles y que se hagan parte de estos procesos, porque estos jóvenes han venido acompañando la transformación de esos entornos sociales como vocación. Entonces hay que inmersarlos también a que tengan un pensamiento crítico político. La mujer es hoy protagonista en los centros de decisión y de poder de la sociedad colombiana. ¿Qué comentario le merece esa nueva realidad? Bueno, yo creo que el papel de la mujer cada vez ha venido tomando mayor protagonismo. Creo que incluso la misma reforma electoral va a permitir una participación más amplia de las mujeres, no para rellenar, sino para ayudar a participar y ayudar a construir leyes que transformen diferentes problemáticas del país. Creo que la mujer es necesario que haga parte en esta construcción de soluciones. La mujer tiene unos valores, llamémoslos intrínsecos, como el instinto materno, como el querer controlar todo y llevar todo, pero creo que también hay una vocación social que es inmersa en la mujer, que le permite estar pensando con
con un corazón, llamémoslo, que abarca todo, abarca los sentimientos, la misericordia, la justicia. Y la mujer es importante que estemos en estos escenarios. Y creo que estamos en un momento también en donde el aporte de la mujer va a ser significativo, y ha sido significativo. Yo este Plan Nacional de Desarrollo lo valoré muchísimo porque fue la primera vez que hay un capítulo para la mujer en donde se le está fomentando no solo para participar, y se le está educando. Entonces, desafortunadamente en las mismas circunstancias, cuando somos madres o cuando somos mujeres en diferentes contextos, pues no podemos avanzar por muchos procesos, porque me caso, porque tengo hijos, porque no pude terminar la carrera, tantas situaciones que generan que nos estanquemos, y creo que en este momento las mismas oportunidades que la misma legislación colombiana o el mismo marco de planes de desarrollo y programas de Colombia están permitiendo para que nos formemos y participemos. Es una oportunidad valiosa para tener una voz de acompañamiento, y yo creo que una voz también determinante en la construcción de soluciones. Creo que vale la pena estar en un momento propicio para la mujer. La mujer, la religiosidad y la profunda crisis social que vivimos en Colombia. Con la doctora Lorena Ríos Cuéllar. Vamos a algunos mensajes institucionales y ya regresamos para nuestro segmento final. ¿Qué es eso de inmunidad de rebaño? 3 claves para entender cómo funciona. Primera, los adultos mayores tienen más riesgo de mortalidad, por eso son los primeros en ser vacunados. Es deber de todos cuidarlos y llevarlos a la cita para recibir la dosis. Segunda, se necesita vacunar a 35 millones de colombianos en 2021 para que la enfermedad pierda su fuerza y logremos detener el virus. Tercera, no ponerse la vacuna aumenta el tiempo que necesitamos para alcanzar la inmunidad de rebaño. No es obligación ponérsela, más bien es un deber con las personas que nos rodean. Entender cómo funciona es la clave más importante para unirnos y alcanzar esta meta. Detener el contagio es responsabilidad de todos. Gobierno de Colombia. Frailejones, páramos, verdes montañas, cascadas y ríos, bosques de niebla, cielos limpios y exuberante fauna. Todos ellos hacen parte del tesoro que debemos proteger para asegurar la futura existencia en el planeta. Cuidemos nuestro entorno natural. Es un compromiso de todos. Un mensaje de la CAR Cundinamarca. 60 años por la vida en el territorio. Acá siempre se sufría por el agua, y cuando no hay, entonces pues nos hacía mucha falta. Yo me inscribí en el año 2018 en el programa Lluvia para la Vida, y ahí nos hicieron varias capacitaciones, después nos hicieron visitas, nos entregaron el kit. Nos ha beneficiado porque de todas maneras uno también se ahorra plata, porque el tanque mantiene lleno, cada que llueve el tanque rebosa, entonces ahí tiene uno suficiente agua. Entonces se le agradezco mucho a la CAR por ese programa. CAR Cundinamarca, 60 años por la vida en el territorio. De nuevo en Congreso de Sociedad con la doctora Lorena Ríos Cuéllar. Lorena, yo conocí hace muchos años a su madre en la ciudad de Cúcuta. Fue una dirigente cristiana y política muy importante. Llegó a ejercer acá la superintendencia de Industria y Comercio. De sociedades. De sociedades. Ahora veo que lo suyo no es solamente una vocación, sino un legado. Así es. Háblenos de su madre, del papel, cómo ha influido en usted. Bueno, yo le doy gracias a Dios primero porque me permitió tener una madre que es una mujer que tiene una mente muy clara en todos los procesos, tiene Colombia metida en su cabeza, además que fue protagonista clave en todo el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente, porque ella fue parte de delegados de iglesias en una gran convención que se dio para poder participar posteriormente en la Asamblea Nacional Constituyente, y fue nombrada unánimemente secretaria nacional del Movimiento Unión Cristiana en su momento, y después fue presidenta del movimiento. Y en la sala de mi casa yo podía ver a los constituyentes, a Jaime Ortiz Hurtado, a grandes pensadores cuando pensaban en esa plataforma ideológica en Colombia, plataforma programática.
Y ella siempre ha sido, pues yo la admiro mucho porque en el contexto religioso, pues hace 30 años las mujeres podían participar, pero no se veía como hoy que ya hay, llamémosle, más oportunidades. En un contexto religioso no es fácil que las mujeres lideren. Es decir, incluso cuando yo era directora, las juntas directivas de las iglesias y comunidades no permiten, o sea, no hay una participación muy amplia de la mujer. Entonces ella me ha enseñado, ella ha sido determinante en todo mi proceso, me ha enseñado que cuando uno tiene una vocación, una causa para construir nación, porque siempre nos ha metido en la cabeza construcción de nación, no construcción de iglesia, construir nación. Ella nos ha permitido, nos ha dado valor, nos ha impregnado valentía, siempre ha sido muy exigente en que tenemos que ser éticas y aparte de éticas, ser excelentes. Dice, porque las mujeres que no digan que son cabellos largos y mentes e ideas cortas, ¿no? Ella siempre dice que sean cabello largo y mente e ideas muy largas. O sea, es una mujer que siempre, en mi caso, me ha inspirado. Es un modelo a seguir, en mi caso, ha sido un modelo a seguir y me ha puesto en el corazón y en el alma y también en el espíritu, que entienda que tenemos un papel como mujeres para transformar. Y ella siempre nos habla, no es solo transformar las comunidades, transformar la nación. Entonces la quiero muchísimo y le doy gracias a mi madre porque soy también, ella siempre dice, tú estás en un peldaño, nosotros estamos en un peldaño, tú estás en el siguiente, tú tuviste mayores oportunidades de formación en Colombia, en el exterior, yo no, así que tienes un reto mucho más grande y tus hijas tendrán un reto más grande, me dice ella, tendrás un reto más grande. Entonces, un homenaje también a mi madre en este mes de mayo, porque ha sido para mí determinante. A la doctora Beatriz Cuéllar de Ríos. Y gracias a ella estoy empezando caminos. Muy congratulado y mi saludo también a la doctora Beatriz. Lorena, ¿la veremos en estos escenarios políticos? ¿Desde dónde viene esa vocación de liderazgo? Bueno, desde mi mamá, desde que yo pude también vivir en los 90, la lucha que estaban viviendo las minorías religiosas frente a una garantía real de la libertad religiosa, el ser voz, el poder participar. Y cuando estuve en el Ministerio del Interior estuve 7 años. Yo me retiro, no me retiraron, me retiré porque ya entendí que lo máximo que podía hacer en el marco de las facultades del Ejecutivo lo hice. Y sé que hay que abordar desde el Legislativo, desde el marco del Senado, desde el Congreso, específicamente desde el Senado, la generación de leyes que fortalezcan todas las temáticas de libertad religiosa que ya se han logrado y que también permitan involucrar a estas comunidades como esos actores sociales que sean efectivos participantes y que se necesitan para ayudar a construir soluciones en el país. Así que pronto tenemos en el corazón esa aspiración de estar en el Senado y pronto nos veremos. Usted aspiró a la Cámara de Representantes, sí, en una llave con la doctora Vivian Morales. Sí, señor, hace 8 años hice mi primer ejercicio, fue una campaña de 2 meses, fue una locura, acaba de tener mi bebé, estaba yo en plena dieta, bueno, pero casi 10.000 votos y recuerdo que el secretario del partido, que quiero muchísimo, que es el doctor Héctor Olimpo Espinosa, que hoy es gobernador de Sucre, él me decía, te valoro mucho esos votos puritos. Y yo no entendía puritos, yo entendía puritos por la parte religiosa. Me decía, no, puritos porque fueron por causa. Entonces creo que hay una necesidad de seguir luchando las causas. Y hay necesidad de seguir construyendo causas, promoviendo causas y lograr que las causas estén en los lugares en donde generen efecto. Bueno, esperamos verte pronto aquí en el Senado de la República, que parece gracias. el más apropiado escenario para realizar todos tus sueños. No, y muchas gracias a ti por permitirme también que me conozcan y decirles que queremos de verdad ayudar a construir una mejor Colombia. Muchas gracias por tu presencia en Congreso y Sociedad. Muchas gracias. Y a ustedes, amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí en Congreso y Sociedad en una próxima oportunidad.